Muy bien, buenos días. Después de el excursus que hicimos sobre los septenarios del libro del Apocalipsis de Juan, vamos a retornar con algunas líneas exegéticas a partir del capítulo 7. Vamos a tomar primero los versículos del 1 al 8, que hablan casualmente de los 144.000 señalados en las 12 tribus de Israel. Para este capítulo vamos a seguir a los autores antiguos y padres de la Iglesia compilados en la colección La Biblia comentada por los padres de la Iglesia, de editorial Ciudad Nueva. Esto se encuentra en el tomo número 12 del Nuevo Testamento. Así que bueno, vamos a pasar a dar lectura primero al texto bíblico Apocalipsis 7 del 1 al 8. Dice el texto: Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que retenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplara el viento ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Y vi a otro ángel que subía del oriente, y llevaba el sello de Dios vivo. Con voz fuerte gritó a los 4 ángeles a los que se les había encargado hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Neftalí, 12.000. De la tribu de Manasés, 12.000. De la tribu de Simeón, 12.000. De la tribu de Leví, 12.000. De la tribu de Isaacar, 12.000. De la tribu de Zabulón, 12.000. De la tribu de José, 12.000. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con la exégesis de los primeros versículos. Para el versículo 1 vamos a leer a Ecumenio y a San Beda. Bueno, ¿qué dice Ecumenio respecto al versículo número 1, 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos? Recordamos que Ecumenio es un autor del siglo VI, aunque algunos dudan si en realidad no vivió en el siglo X. Se lo llamó el escolástico por la tradición. Es autor de 3 grandes comentarios de cadenas a las cartas de Pablo y otro al libro del Apocalipsis de San Juan, que es casualmente la obra que vamos a citar, ¿no? Los comentarios sobre el Apocalipsis de Ecumenio. Bueno, respecto al versículo 1, Ecumenio dice lo siguiente: Aquí se muestran al evangelista con claridad las cosas que sucedieron a los judíos en su guerra contra los romanos. Estas cosas le sucedieron a causa de la cruz y de su maldad contra el Señor. Los 4 ángeles que guardan los 4 ángulos de la tierra de los judíos hacían guardia para que no huyese ninguno de los judíos que merecían morir, quizás metiéndoles miedo de la huida o algunas contiendas entre ellos, o dándoles un amor intempestivo a su tierra o a sus esposas y amadas. Acá se refiere a la cruz, a la crucifixión de Cristo, no a la cruz en el sentido cristiano que todos podemos llamar la cruz de cada uno, ¿no? Aquel que no carga su cruz y me sigue no es mi discípulo, como dice el Señor, ¿no? Acá se está refiriendo a la cruz con la que juzgaron a Jesús. Sigue Ecumenio.
Estas cosas son significadas simbólicamente en el guardar los 4 ángulos de Judea. Lo de controlar los 4 vientos, de donde se seguía que no soplaban ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, significa que no encontraron ningún descanso en la guerra, ningún consuelo en sus desastres, ni los que peleaban a pie, ni los que luchaban en el mar, pues según Josefo, hubo muchas batallas en el mar, ni aquellos que se afanaban en la agricultura y en el cuidado de los frutos. Prosigue Ecumenio. A todos alcanzaron indistintamente los males, pues las ciudades fueron tomadas a fuego, la tierra fue devastada y los frutos saqueados. Josefo cuenta estas cosas con exactitud en la historia de la conquista de Jerusalén. Está citando a Flavio Josefo en su obra Las Guerras Judías, capítulos 5 y 6. Bueno, hasta ahí el comentario de Ecumenio sobre el Apocalipsis, respecto al versículo 1. También vamos a ver qué comentario hace San Beda. A San Beda lo tenemos muerto más o menos hacia el año 735. Beda fue ordenado sacerdote, dedicó toda su vida a la oración y al estudio en el marco de los estatutos del claustro. Beda el Venerable es un eslabón importante entre la doctrina de los padres de la Edad Antigua y las recensiones bíblicas diversas que hay de la Alta Edad Media. Eso lo vimos muy al principio de este curso. Hay un video que está dedicado exclusivamente a las relaciones que existen entre los distintos comentaristas de este libro del Apocalipsis. Bien, la obra que vamos a leer de Beda respecto a la exégesis del primer versículo del capítulo 7 es la explicación al Apocalipsis que él hace. Beda dice lo siguiente: aunque estas cosas algunos consideran que ya les han ocurrido hace tiempo a los judíos por mano de los romanos, mucho más ocurrirá a la llegada del anticristo, no solo parcialmente en la tierra judía, sino en todo el mundo, en cuyas 4 esquinas están apostados los ángeles, realizando un servicio confiado a ellos por Dios, aunque desconocido para nosotros. La detención de los vientos revela claramente la disolución del buen orden de la creación y lo inevitable de las desgracias. Efectivamente, continúa, me confundí de autor, perdón. Es Andrés de Cesarea que estamos leyendo. No Beda, sino Andrés de Cesarea. Efectivamente es merced a los vientos como las plantas de la tierra se alimentan y surcan el mar de las naves. Corrijo entonces, estamos leyendo a Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis. Andrés de Cesarea lo tenemos hacia el siglo VI. Es un autor que cita comentarios, por ejemplo, de San Hipólito, y acá lo está citando Ecumenio. Ahí cuando dijo al principio, aunque estas cosas algunos consideran que ya les han ocurrido hace tiempo a los judíos, ahí se está refiriendo a un comentario que hace Ecumenio respecto a esto, atribuyéndole a lo que los romanos le hacen a los judíos. Corrijo entonces, el fragmento que acabamos de leer de exégesis del capítulo 1, del versículo 1 del capítulo 7, es de Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis. Ahora sí vamos a leer a Beda, a San Beda, autor del siglo VIII, respecto a este versículo 1 del capítulo 7. De los 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿no? Dice Beda: los 4 ángeles representan los 4 reinos principales, o sea, el de los asirios, el de los persas, el de los griegos y el de los romanos. Sofocando en cierta manera todas las cosas con su fuerza, no permitían que nadie respirara con libertad con la imposición de sus leyes. La tierra alude a la diversidad de provincias. El mar, Judea, se refiere a las islas, y los árboles a la diversa cualidad y condición de los hombres. Otra interpretación, dice Beda:
Los 4 ángeles deben ser interpretados como los 4 vientos de lo que habla Daniel en su profecía. Acá está la profecía de Daniel. He aquí que los 4 vientos del cielo agitaban el mar grande, y 4 bestias gigantescas salieron del mar. Eso está en Daniel 7, 2, 3. Bueno, hasta ahí el comentario al versículo 1 del capítulo 7 del Apocalipsis por Ecumenio, Andrés de Cesarea y San Beda. Muy bien. Proseguimos ahora con la exégesis a los versículos 2 y 3 del capítulo 7 del Apocalipsis. Volvemos a releer el texto Apocalipsis 7, 2, 3. Y vi a otro ángel que subía del oriente y llevaba el sello de Dios vivo. Con voz fuerte gritó a los 4 ángeles a los que se les había encargado hacer daño a la tierra y al mar, diciéndoles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, hasta ahí el texto releído. Bien, intentaremos no confundirnos ahora a través de autores antiguos y padres de la Iglesia. Vamos a leer a Victorino de Petó, siglo III. Vamos a leer otra vez a Ecumenio, después de algún tiempo. Hoy lo citamos, pero es una cita casi obligada, Ecumenio, en estos padres antiguos, en estos autores antiguos, siglo VI. Más adelante vamos a leer siempre de los versículos 2 y 3, Andrés de Cesarea y otra vez a Beda el Venerable. Bueno, vamos con el comentario a 7.2.3 de Victorino de Petó. Dice Victorino: Elías llamará a los judíos a la fe de los gentiles. Ese es el título del comentario. Dice Victorino: un ángel que descendía desde el sol naciente se refiere al profeta Elías, que había de preceder a los tiempos del anticristo para restablecer y consolidar las iglesias en vistas a una persecución insoportable. Esto leemos en la apertura del libro, tanto del Antiguo Testamento como de la Nueva Predicación. Pues dice el Señor por medio de Malaquías: he aquí que yo os envío a Elías tesbita para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y el corazón del hombre hacia su prójimo. Eso es Malaquías 3, 32, 34. Sigue Victorino. Es decir, hacia Cristo por medio de la penitencia. Sigue Victorino. Hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos significa, según el tiempo de la vocación, llamar a los judíos a la fe del pueblo que viene detrás, que serían los gentiles. Sigue Victorino. Y muestra también, por tanto, el número de los judíos que han de creer y la gran multitud de los gentiles. Hasta ahí el comentario de Victorino de Petó en el comentario a su comentario al Apocalipsis. Ecumenio va a comentar: el hecho de que el ángel de Dios aparezca subiendo desde el nacimiento del sol y no desde la caída de la tarde, insinúa un mensaje feliz y es un anuncio de bienes. El profeta, previendo en espíritu este sello, dijo: la luz de tu semblante brilló sobre nosotros, Señor. Está citando el Salmo 4 ahí. Sigue Ecumenio. Con sabiduría manda que nadie sea castigado hasta que hayan sido sellados aquellos judíos que sean dignos de ser salvados, para que nadie de entre los judíos padezca mal alguno junto con los pecadores. Muy bien. Hasta ahí el comentario de Ecumenio al Apocalipsis. Vamos a leer un extenso fragmento de Andrés de Cesarea en su comentario al Apocalipsis, siempre refiriéndose a este 7.2.3, versículo 2 y versículo 3. Bueno, dice Andrés de Cesarea:
los fieles serán separados de los fieles, los infieles serán separados de los fieles. Estos títulos lo pone la edición de Ciudad Nueva, ¿no? Encabeza cada comentario con un título significativo. Concretamente, Andrés de Cesarea escribe: esto le había sido revelado hace tiempo a Ezequiel, cuando habla del hombre vestido de lino que pone un sello en la frente de quienes lloran para que no perezcan justos e injustos. Ahí se está haciendo referencia a Ezequiel 9:2 al 11. Sigue Andrés: ya que la escondida virtud de los santos es desconocida incluso para los ángeles. Esto es lo que viene a señalar también aquí el bienaventurado Juan, cuando un prominente santo poder ordena a los santos ángeles vengadores no hacer nada contra quienes han cometido falta, hasta que puedan reconocer a los servidores de la verdad por el hecho de que su frente haya sido sellada. Esto, bien es verdad, ha ocurrido de forma parcial hace tiempo, cuando quienes creen en Cristo huyen del saqueo de Jerusalén a mano de los romanos, contándose entre ellos un número altísimo de judíos, según la enorme cantidad de estos que el gran Santiago revela al bienaventurado Pablo. Esto se está citando en Hechos 21:20. Sigue Andrés: pues bien, sin embargo, como ha quedado dicho, en el tiempo de la llegada del anticristo, esto ocurrirá en un grado extremo. Entonces el sello de la cruz vivificadora separará de los no creyentes a los creyentes, que llevarán sin vergüenza y con libertad la señal de Cristo delante de los impíos. Por eso dice el ángel: no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Prosigue Andrés: la creación, por cuanto fue realizada por nuestra causa, participa con nosotros de los castigos mientras somos corregidos, siendo así que también será lavada juntamente con los santos en su glorificación. De esto aprendemos que los virtuosos han de hacerse fuertes merced a la ayuda de los ángeles antes de que lleguen las pruebas, pues el sello del Espíritu que nos ha sido concedido manifiesta su poder en tanto en cuanto le ofrezcamos nuestro trabajo, quedando al final sin ayuda los que no tienen voluntad propia de ser ayudados. Hasta ahí el comentario de Andrés de Cesarea. Para terminar, un fragmento de Beda el Venerable, siempre respecto a estos dos versículos, 2 y 3. Dice Beda en su explicación del Apocalipsis: el Señor, nacido en la carne, que es el ángel del gran consejo. Ahí hay una cita, Isaías 9:6. Y mensajero de la voluntad del Padre, es el sol naciente que nos visitará de lo alto. Cita de Lucas 1:78. Llevando la enseña de la cruz con la que signará la frente de los suyos. Es una gran voz la del Señor la que hace esta sublime predicación: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Mateo 3:2. Porque el imperio pagano fue aniquilado para que apareciera la faz de los santos libremente con el signo de la fe a la que se había opuesto. Porque la misma forma de la cruz significa el reino de Dios extendido por todo el mundo, como lo prueba el antiguo dístico. Ahí seguimos, Seguimos con Beda. Observa las 4 partes del orbe y obtendrás al mismo tiempo la prueba del reino de la fe. Porque no fue escrito en vano el tetragrama del nombre del Señor en la frente del pontífice, sino porque tal es el signo en la frente de los fieles, del que se canta en el Salmo por los salmistas: Dios y Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, etc. Hasta donde dice: para acabar con enemigos y rebeldes. Ahí se está citando el Salmo 8. Bueno, hasta ahí el comentario de Beda y los comentarios que estamos haciendo de estos autores respecto al versículo 2 y 3 del capítulo 7 del Apocalipsis. Perfecto. Corresponde entonces ahora leer las exégesis al versículo 4 del capítulo 7. Releemos el versículo 4
Estamos en Apocalipsis 7:4. Hoy el número de los señalados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, primer fragmento que vamos a leer, la exégesis de Ecumenio en su comentario sobre el Apocalipsis. Y fueron sellados, dice Ecumenio, 144.000. Eran muchos más en número los judíos que habían creído en Cristo, a los que convenía salvar de la matanza general, y así lo testifican los que dicen a Pablo que está en Jerusalén. ¿Ves, hermano, cuántos miles y miles de judíos han creído? Eso ahí se está citando Hechos 21:20. Sigue Ecumenio. Era natural que escapasen no solo los que habían creído, sino también los que habían cooperado por ignorancia y error en la cruz de Cristo. De estos dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y no solo estos, sino también aquellos que no estaban en ese momento en Jerusalén o no vivían en ella. Y por esta razón no participaron en la impía determinación de los malditos sumos sacerdotes en torno a la cruz, o aquellos que, aún estando presentes, no habían contraído ninguna culpa, ya que también él bendijo todo lo que había bajo el cielo, en contra de lo que quería el concilio de los transgresores, rechazado por Dios. Por esta razón, a todos estos se les sella más tarde en la fe de Cristo. En caso contrario, el ángel no le habría llamado siervos de Dios. Cuando estos se salvaron por la fuga y por haberse ocultado de los romanos, los malos, que eran los que quedaban, fueron destruidos de mala manera, convirtiéndose en espectáculo para el mundo por los ángeles y por los hombres. 1 Corintios 4:9. Sigue Ecumenio. De modo diverso a como Pablo lo dijo de los bienaventurados apóstoles. De nuevo es testigo de esto Josefo, por Flavio Josefo, calculando por miles de miles a los que murieron por el hambre. Eso lo cita Flavio Josefo en las guerras judías. Bueno, hasta ahí el comentario de Ecumenio al versículo 4 respecto al número de los sellados, ¿no? Vamos a leer ahora otra vez a Beda respecto a la exégesis de este versículo 4, que es el número de los sellados. Beda comenta: la innumerable multitud de la iglesia entera, que ha sido engendrada por imitación de los patriarcas, sea por línea carnal, sea por la fe, está significada en este número determinado. Si vosotros, dice Pablo, sois de Cristo, sois también descendencia de Abraham. Eso está en Gálatas 3:29. Sigue Beda. Indica una mayor perfección que el número 12 sea multiplicado por 12, y la mayor perfección la suma de 1000, que es un múltiplo de 10 perfecto y sólido, que expresa la estabilidad de la vida de la iglesia. Lindo eso, ¿eh? A los que le gustan las álgebras y los signos numéricos, pues con frecuencia es representada con el número 12, porque se establece por todo el orbe en la fe de la Trinidad Santa, dice Beda. Prosigue. Porque 3 veces 4 hacen 10 más 2. Porque 3 veces 4 hacen 10 más 2. Finalmente también fueron 12 los apóstoles elegidos para predicar la fe en el mundo, significando con su número el misterio de su misión. Bueno, ahí tenemos entonces una clave numérica. Hasta ahí la exégesis del versículo 4 del capítulo 7.